días y muchísimas gracias. Efectivamente, el presidente Leonel Fernández concluye hoy el tercero de sus mandatos presidenciales, dejando al país en polémica en cuanto al porcentaje de su popularidad y en la identificación de las luces y sombras de su gestión. Las opiniones en cuanto a lo positivo y negativo de los mandatos del presidente Fernández son variadas. Así se expresa la gente en las calles. Hay muchas cosas que se le han escapado de las manos y por ende quedan esos vacíos dentro de las opiniones que él se merece. Pero él es un buen representante. No hizo nada aquí en Santiago. Todo lo que aquí lo hizo el viejito Balaguer. Oye, yo la vi más o menos, tú ves, porque uno no puede decir que fue mal ni que fue buena, porque aquí todos los presidentes que han pasado han sido malos en los últimos años, después que salió Balaguer. Pero nadie sabe, ella ha hecho muchas cosas ahora, sí, y han construido muchas escuelas, han arreglado muchos barrios. Tú ves que la situación está mala, pero puede ser una crisis mundial, porque nadie está consiguiendo un peso. El pobre, él dijo que iba a acabar con la pobreza y acabó con nosotros los pobres. Por eso que yo digo que está todo, lo hizo mal. Y ojalá que Danilo saque todo ese gabinete y ponga gente nueva para que este país pueda surgir y la gente, nosotras, como así, como somos nosotros los pobres, podamos vivir mejor. No, me ha quedado todo caro, tú sabes. Los precios, la comida, los combustibles, todo ya también está caro también. No, para mí fue buena. ¿Por qué? Bueno, porque hizo algo, hizo muchas cosas que no estaban. Y espero que este sea mejor que él también. En una parte bien y en otra mal, porque trabajo por parte. Construyó demasiado, porque fue muy bueno. Pero según análisis de expertos en la materia y datos arrojados por la encuestadora Acisa, sus gobiernos sobresalen en construcción de obras públicas, de infraestructuras y viales, relaciones y políticas internacionales, la estabilidad económica y la inversión en la educación, sobre todo a nivel superior. El presidente Leonel Fernández deja al país más de 5.000 obras de infraestructuras terminadas e inauguradas, con una inversión que supera los 200.000 millones de pesos, correspondientes a sus últimos mandatos. 54 proyectos de infraestructura vial, de 196 en proceso de ejecución, entre los cuales cabe señalar la rehabilitación de la carretera tramo cruce autopista Duarte, Casabito-Constanza. Cabe mencionar la ampliación y rehabilitación de la carretera San Cristóbal Baní, con una longitud de 28 kilómetros y 2 carriles por ambos lados de circulación. La terminación del puente Guido Gil sobre el río Soco, el cual comunica desde la ciudad de San Pedro de Macorís con toda la región este. La terminación de varios componentes del proyecto Corredor Duarte en la avenida John F. Kennedy y la Núñez de Cáceres, la John F. Kennedy y la Doctor de Filló, y la avenida 27 de febrero con la José Ortega y Gasset. Leonel Fernández se reunió con los principales líderes del mundo y fue mediador en los conflictos de la región. Aunque los países visitados suman 37, en varios de ellos estuvo más de 4 veces. Sus viajes fueron motivos de mucha controversia en el país. En una entrevista en CNN en español, le preguntaron si estos viajes valían la pena, a lo que Fernández respondió. Yo pienso que sí, en primer lugar porque rompen con el aislamiento histórico que la República Dominicana tenía, y eso para cualquier país significa prestigio, significa colocarse en el centro de los acontecimientos mundiales, y eso tendrá siempre un efecto positivo para el país. La corrupción, clientelismo e impunidad han sido, según muchos, el talón de Aquiles de sus gobiernos. A esto se le suma el narcotráfico en la política y el ejército. Fernández se defiende. Y hay un compromiso de parte nuestra para luchar contra la corrupción, empezando con que ha sido el único gobierno que ha organizado un sistema para garantizar la transparencia, la eficiencia y la lucha contra la corrupción. Su inversión en la educación superior se ha notado, pero mucho se ha luchado en el país por el presupuesto de educación y el aclamado 4%. Leonel afirma que quisieran aportar más, pero que el incremento económico no se lo permite. El país invierte en educación cerca del 2.8% del Producto Interno Bruto, lo que representa para este año un monto más o menos de 55.000 millones de pesos. Yo pienso que está por debajo de las expectativas que nosotros quisiéramos, pero en realidad en nuestro gobierno
ha habido un incremento del 500% de la ejecución presupuestaria desde que asumimos el gobierno. Es decir, prácticamente un incremento de 100% cada año en los últimos 5 años. Y a pesar de existir una estabilidad económica, el precio de los combustibles es una crítica de su gestión. Porque los precios internacionales de los combustibles han estado muy altos. Desde fines del año 2010 y todo el 2011 ha habido una volatilidad de precios en los combustibles, pero en algún momento ha llegado a cotizarse a $110 el barril de petróleo, y eso necesariamente se traduce o se ve reflejado en el precio de los combustibles al consumidor. De los mandatos del presidente Fernández se puede ampliar mucho más, y les dejo esta tarea a ustedes, caballeros. Por el momento, Marielis Tuluk se despide y continuamos en Página 3. Muchas gracias, Marielis, por este refrescante trabajo a esta hora, haciendo un poquito la recensión de los gobiernos del presidente Fernández. Hay luces y sombras, evidentemente, en esta gestión de Leonel Fernández. Depende mucho desde la óptica que usted enfoque esta gestión gubernamental. Hay gente que no ve ninguna luz en toda la gestión, solo ve sombras. Nosotros vemos luces y sombras. Y fundamentalmente hay que señalarle al presidente, en términos personales, nosotros le hacemos la reconvención de su falta de voluntad política por aplicar las normas en contra de la corrupción. A la salida, al acostarse las gallinas, esta resolución del DPCA para dejar estancados, archivados los expedientes en contra de Félix Bautista, son parte de esa, digamos, esa rémora que va a acompañar a los gobiernos de Leonel Fernández. Él sabrá por qué decidió arrastrar con esa rémora. Hoy y mañana y los próximos días, fíjate que lanzan la información en el día de hoy, de manera que eso se diluya en el tiempo con las nuevas informaciones, el debate de lo que va a ocurrir hoy. Eso va a opacar la información de que a Félix Bautista lo acaban de condecorar, archivando los expedientes de la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa. Caramba, qué suerte tiene Félix Bautista, qué muchachito que tiene suerte. Cuántas cosas pudo haber hecho y no hizo, cuántas cosas hizo que no debió hacer. Pero hoy ha sido condonado, ha sido señalado como un bautizado por la administración de Leonel Fernández. Cuando hablamos de luces y sombras, ahí pasando ciertamente a lo que es la gestión de Leonel Fernández, tenemos que destacar la estabilidad macroeconómica. El equipo económico del gobierno, de los gobiernos de Leonel Fernández, realmente realizó un trabajo encomiable. Principalmente cuando tú facturas la crisis económica global que afectó a partir de finales de 2007 y todo el 2008, y aún así la República Dominicana generó y registró un crecimiento de su Producto Interno Bruto y no sucumbió ante una crisis de los países de los cuales depende. Estamos hablando de Estados Unidos primordialmente, estamos hablando de Europa, y aún así lo que es la estabilidad macroeconómica se mantuvo. Tenemos también el sector construcción. Es innegable que se ha construido en este país, es innegable que se ha vializado de una mejor manera, de una manera más eficiente. Aún tengamos críticas, por ejemplo, de las últimas inauguraciones que se estaban finalizadas o no, algunas de ellas, es cierto que se ha hecho un trabajo bastante bueno en ese sentido. También la política exterior dominicana, recordemos que Leonel Fernández fue quien propuso ante la ONU básicamente el movimiento que impulsó y el documento de lo que es el problema del petróleo, la especulación, correcto, la especulación financiera y del petróleo y de los alimentos, que fue acogida por el Pleno del Consejo de la ONU. Pero esa política exterior, discúlpame, manejada por el propio presidente de la República. No, exacto. Porque si nos atenemos a ver el manejo de esa política por parte, digamos, de la Cancillería
del Ministerio de Relaciones Exteriores, cielo a la tierra, es un total fracaso. Del cielo a la tierra. Total fracaso. Del cielo a la tierra. Y hay que ponderar insertar un país tan pequeño como nosotros en lo que es la discusión geopolítica mundial. Y a pesar de todo lo que se dijo, José Ernesto y Nevares, el presidente mantuvo también la estabilidad de la prima del dólar, que era uno de los problemas más grandes que teníamos en el gobierno pasado. Ustedes recuerdan que las cosas amanecían de buenas a primeras con un precio muy diferente. Y se debía a que la prima del dólar estaba alocada, pero sin embargo el presidente mantuvo la estabilidad de la prima del dólar. Hay que decir que yo no recuerdo haber conocido un equipo económico que tenga tanta capacidad de manejarse y que sobre todo mantuviera esa estabilidad económica en la República Dominicana, hasta el punto de que nuestro país, en una ocasión, fue el país latinoamericano con mayor crecimiento en toda la región de nuestro país, de nuestra región, Latinoamérica. Y sobre todo, la República Dominicana también mantuvo visos de grandeza, de construcciones, de obras, de proyectos. Y cuando la gente llegaba aquí notaba como que aquí las cosas estaban, a pesar de los problemas que teníamos, se sentía una estabilidad financiera bastante satisfactoria. Mira, es tan así, como tú apuntas, la estabilidad económica financiera, que el candidato de ese momento de la oposición, Hipólito Mejía, confesó a sectores empresariales que de ganar él la presidencia de la República le iba a ser imposible quitar a este equipo económico que tenía Leonel Fernández al frente del desarrollo de las ideas y de las ejecuciones económicas de la nación. Fue muy sincero Hipólito en su momento cuando dijo, no podré tocar ese equipo económico porque ciertamente hay una estabilidad. A mí me lució inusualmente sincero, viniendo de un candidato opositor y fundamentalmente tan veleidoso como es Hipólito, un hombre acostumbrado a asestarle golpes a cualquiera, bueno, pero en términos económicos, cuando se reunió con sectores empresariales tanto de la ciudad capital como de Santiago, fue sincero y a mí me lució una muestra elocuente de que efectivamente aceptaba como buena y válida la viabilidad económica de este equipo, el avance del trabajo de este equipo, cuando pronunció esas palabras de que se iba a ver compelido, precisado, a mantener ese equipo económico independientemente de que él asumiera la presidencia o no. Ahora bien, todo eso contrasta, todo lo que tú mencionas contrasta con las sombras de este gobierno. No podemos olvidar, y tú mencionabas algo al inicio, de lo que es la corrupción. Y hay ejemplos ahí de funcionarios de primer orden, de primer grado, que han sido cuestionados por hechos de corrupción, y el gobierno, y en este caso Leonel Fernández, se ha visto muy permisivo, incluso con gente que ha sido señalada en su anillo palaciego de estar ligado a sectores criminales, a hechos delincuenciales de alto calibre como lo es el narcotráfico, tráfico de personas, lavado de activos, los ha dejado en su entorno, en su anillo palaciego, y eso te hace a ti pensar por qué. Ha sido muy permisivo en ese sentido. Además, si plazas al plano económico, yo esa estabilidad macroeconómica no he visto la redistribución de esa riqueza de una manera equitativa en todo el pueblo dominicano. Yo he visto que hay muchas personas que se han hecho de dinero, pero yo no he visto al de abajo creciendo a una clase media. Y eso es una sombra bastante grande en su gobierno. Además, tú tienes que pensar también en lo que es el bochismo, que él mismo en esta semana reconoce que el PLD no está ahí porque dice que el PLD debe reinventarse, reorganizarse y volver al bochismo. ¿Qué te dice a ti inmediatamente? Que no está siguiendo los lineamientos que en su día y en su momento emuló y evidenció y aupó el profesor Juan Bosch. Entonces tienes que pensar en eso, en ese clientelismo también político que se instauró en este gobierno de Leonel Fernández, que fue de una manera descarada. Incluso a veces los funcionarios y senadores y diputados oficialistas hicieron del clientelismo una forma de vida
algo que yo no había visto desde los años de Balaguer realmente, y eso fue realmente una pena. Yo en lo personal te puedo decir que me parece que es uno de los mejores gobiernos en términos generales. En lo personal me voy decepcionado, porque yo esperaba más de Leonel Fernández. Ciertamente, el pago de voluntades, de adhesiones, de lealtades, le dio muy duro al aspecto moral del gobierno de Leonel Fernández. Pero ahí está, Debares, como tú decías al principio, luces y sombras. Así Finalmente, parece que hay una... bueno, no me atrevo a decirlo por José Ernesto, porque inmediatamente se... Pero parece que ciertamente el gobierno del presidente Leonel Fernández ha tenido una excelente aceptación. Poco usual en un gobierno que se va. Se nota una aceptación. Esa presencia internacional del presidente del gobierno le dio a la República Dominicana un carácter internacional y la dio a conocer en el mundo. Y también su presencia en los medios de comunicación en los diferentes países. Parece que la República Dominicana pasó a otra etapa, ciertamente.